Bueno, habíamos visto infección en el diente de un engrane recto. Profesor, ¿será que le puedo preguntar una duda? Sí, dígame. Estaba ya terminando el ejercicio de los engranes ¿Cuáles? y por ejemplo, el engrane recto y estaba calculando, haciendo los cálculos para la teoría del diseño del eje a carga estática, ¿verdad? Sí, Este, ahí tengo que hallar un momento máximo. Ese sí. momento máximo lo hallo. Es que, por ejemplo, yo encontré un libro en el Chicle donde lo hacen, pues igual, casi que igual con engranes. Pero el momento máximo lo saco de la fórmula, que es, como le explico, calculan el momento en el punto específico y ahí verifican si es máximo o no, o ese momento máximo lo saco es del diagrama de fuerza cortante y momento flector. Y el diagrama de momentos. Ah, ok, es que me dan distintos, pues por ejemplo, si lo hago por la fórmula, me da mucho más alto que el del diagrama de No, momento. porque el diagrama de momentos es que cuando haga, es que, ojo, cuando haga, es que son diagramas de momento en los dos planos. Y te haya el momento máximo en el punto crítico. Ujú. Y entonces el momento máximo es la raíz cuadrada, el momento en X, el plano, en un plano al cuadrado más el otro plano al cuadrado. Raíz Sí, cuadrada. ajá, sí. Ese es el momento máximo. Ah, ok, listo. Listo. Y con eso, lo otro, la selección del material es a criterio de uno, profesor. Para los engranes, para los ejes, hay recomendaciones para material para ejes. Ok, Ahí lo pueden, ahí en cualquier parte, en cualquiera de los libros de diseño, ustedes cuando buscan la parte donde está ejes, y ahí vienen recomendaciones para materiales para ejes. ujú, Ahora que estamos viendo engranes, ahí en el capítulo que corresponde a engranes, entonces hay materiales para engranes. ok, listo, listo. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no. Mire, les voy a hacer una recomendación. Calculen los momentos aplicando en forma vectorial, porque es que a veces no incluyen la carga axial, y la carga axial influye, en que ella también produce momentos, cuando para calcular las reacciones. Háganlo en forma vectorial de tal manera que está incluido ya, es que lo hacen en forma escalar. Y entonces ahí siempre cometen el error de no incluir la carga axial. Bueno, entonces lo que les venía diciendo, ya habíamos visto el análisis por flexión en el diente de un engrane recto, en la cual nos vamos a aplicar la ecuación de Lewis modificada para calcular esa carga que va a producir la flexión. Vamos a mirar el análisis a desgaste. Vamos a mirar la ecuación de Buckingham. De Buckingham, para sacar su ecuación, pues analizó los mecanismos de desgaste que se producen en un diente. ¿Cuál de ustedes que el desgaste es la pérdida de material? Y le voy a hacer una recomendación. En el libro de mecanismos de Calero hay un capítulo completo sobre lubricación y la primera parte está dedicada al desgaste. Ahí viene cómo se mide todos los diferentes tipos de desgaste que hay, cómo se hace el análisis estadístico y cómo se hace el análisis experimental y cómo se hace el análisis directamente allá en la pieza. Y viene lógicamente la parte de lubricación. Lo mismo que en el libro de Pedro Albarracín, Tribología de Pedro Albarracín, un libro muy bueno. En el libro de Han Rob hay un capítulo completo sobre desgaste, para que cuando tengan tiempo por ahí le echen una ojeadita. Entonces, las superficies del diente van a estar sometidas a 4 tipos de desgaste. Un tipo de desgaste es el desgaste abrasivo. Eso ocurre cuando partículas extrañas quedan entre las dos superficies que van a estar en contacto. Entonces, al moverse una superficie respecto a la otra, movimiento relativo, va a producir rayaduras en la superficie, va a ir comiendo la superficie, va haciendo abrasión. Entonces es un problema de mantenimiento.
un problema de no saber, de no tener en cuenta el medio ambiente donde se va a colocar los engranes. Si el medio ambiente donde voy a colocar los engranes es muy agresivo, porque hay muchas partículas por millón en el medio ambiente, en el aire ambiente, o el aire ambiente trae muchas partículas, pues esas partículas van a llegar allá a las superficies. Y lo ideal ahí es colocar los engranes en una carcasa para protegerlos. A propósito de que hablo de carcasa, pues uno necesita colocarle sellos para que lean sobre sellos. Otra forma de que lleguen partículas extrañas a las superficies puede ser que yo elegí o seleccioné mal el lubricante. Entonces, cuando hago la selección del lubricante no me di cuenta y le coloqué cualquier tipo de lubricante y ese lubricante me forma lodos. Entonces, cuando el lubricante es llevado a las superficies para hacer el efecto de la lubricación, pues arrastra los lodos y esos lodos son partículas que van a producir. Es un problema más de mantenimiento. El desgaste corrosivo. El desgaste corrosivo se presenta cuando un agente químico ataca la superficie de los dientes. Si yo coloco un sistema de engranes al lado del mar, donde el aire me está arrastrando partículas salinas, pues eso va a corroer los engranes. Esa es una forma. La otra forma es que a veces se produce lo que se llama corrosión galvánica. La corrosión galvánica se produce por la cedencia de electrones de un material a otro material. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran materiales allá? Esa cedencia de materiales produce lo que se llama una corrosión galvánica. Se producen microsoldaduras, que cuando se produzca el movimiento, esas microsoldaduras se van a romper. Por lo tanto, al romperse esas microsoldaduras van a soltar partículas y acá caemos nuevamente al desgaste abrasivo. Entonces, ahí que tenemos dos mecanismos de desgaste, el corrosivo y el abrasivo. También repito que lo podemos corregir simplemente con la parte de mantenimiento. O en el diseño se hace una buena selección de materiales. Para seleccionar materiales, eso ahí, si ustedes buscan en internet, hay libros completos de selección de materiales, eso tiene diagramas, tiene como una especie de mapa donde uno hace todo el cálculo para el material. Entonces, y hay los que quieran seguir estudiando, por ejemplo, hay maestrías solamente dedicadas a materiales. Entonces, para eso uno busca la recomendación. En el caso, para no ponerse uno a ir a mirar allá, entonces uno busca la recomendación. Entonces, ya hay recomendaciones para materiales, para diferentes tipos de elementos de máquinas y en diferentes entornos de trabajo. Tema del desgaste de rayado. Y este sí es grave. ¿Por qué? Porque este tipo de desgaste se da por la ausencia de lubricante. Las dos superficies van a estar en contacto directo. Ahí se va a producir una escoriación, que es básicamente el término técnico que se utiliza. Entonces, ahí sí, si falta lubricante, ¿quién falló? El jefe de mantenimiento. No el que le echa lubricante, ¿no? El jefe de mantenimiento es el que tiene que estar pendiente de que todos los elementos de máquina estén lubricados y se esté haciendo la lubricación adecuada y se esté lubricando con el lubricante al cual está definido en la máquina. Entonces, esos son problemas de mantenimiento. El problema que nos concierne a nosotros en la parte de diseño se denomina desgaste por picadura. Este desgaste por picadura se da por la aplicación cíclica de carga. Entonces, se está aplicando continuamente, se está aplicando en un ciclo de carga, se está aplicando, entonces automáticamente se produce la picadura. En los engranes, debido a la razón de engrane, un diente entra en contacto, da una vuelta y vuelve a entrar en contacto.
da otra vuelta y ese diente vuelve a estar en contacto. Entonces, ahí le están aplicando una carga cíclica. Entonces, debido a esa aplicación de esa carga, es que se va a producir la falla. Entonces, a este tipo de desgaste, Buckingham, para analizar ese tipo de desgaste, hace las siguientes consideraciones. Considera que los dientes en contacto, los dos dientes que van a estar en contacto, un diente del piñón y un diente de la rueda, los considera como si fueran dos cilindros en rodadura pura. Este es el contacto de dos dientes. Un diente del piñón en contacto con un diente de la rueda. Y esa es la forma real que tiene. Pero para su análisis, Buckingham consideran estos, dos cilindros en contacto. En rodadura pura. Estos radios del cilindro, estos radios de los cilindros que él considera acá, pues son estos R1 y R2 que aparecen acá. O sea, la distancia que hay desde el punto de interferencia del piñón al punto de paso. Y desde el punto de interferencia de la rueda al punto de paso. Esos son los radios que él toma ahí. Y esos radios nosotros lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que esta distancia que hay desde el centro de rotación al punto de paso es el radio de paso. Y aquí tendríamos el radio de paso de la rueda. Esta distancia, por trigonometría. Entonces, esos radios, de acuerdo ahí por trigonometría, sería, el radio 1 sería el radio de paso del piñón por el coseno del ángulo de presión. Y el radio 2 sería el paso del engrane por el coseno del ángulo de presión. La altura de los cilindros corresponde al ancho de cara de los engranes. O sea, lo que está entrando ahí a la pantalla del computador. La segunda consideración que hace es que los dientes están sometidos a esfuerzos hercianos. Volvemos nuevamente. Para que permanezca en contacto, pues tiene que haber unas cargas que lo mantengan en contacto. A esa carga, W sub W, es lo que se llama carga de desgaste. Entonces, aquí en la superficie, aquí en el punto de contacto, si ustedes acuerdan cuando vieron el esfuerzo de Hertz, ahí se da productos que es de un achatamiento, es una forma elíptica que aparecía ahí, que fue la que determinó Hertz. Entonces, si van a estar sometidos a esfuerzos Hertz, pues le aplicamos la teoría hertziana. La resistencia al contacto que se produce ahí, de acuerdo a Hertz, se calcula de esa manera, donde F es el ancho de cara del engrane, W sub W corresponde a la carga de desgaste, B es el semieje de la elipse que aparece ahí, en el punto de contacto, ese semieje. Y ese valor de B se determina, de acuerdo a Hertz, mediante esa expresión, donde tenemos que nu es el coeficiente de Poisson del material de los engranes. Estos son los módulos de elasticidad del material de los engranes. R1 y R2 pues son los radios de los cilindros, que lo calculamos con base a los radios de paso de los engranes. Y la tercera consideración, que él toma que el coeficiente de Poisson, independiente del material, toma que vale 0.3. Recuerden ustedes que para cada material hay un coeficiente de Poisson. Pero él lo asume como 0.3. Esas ecuaciones reemplazadas nos va a obtener esta ecuación. Y esa es la ecuación de Buckingham. O sea, si ustedes reemplazan la ecuación 1, 2 y 3 y 4, ustedes la manipulan, donde K se denomina factor de desgaste o de Buckingham. Y ese valor de K se determina mediante esa expresión. La resistencia al contacto al cuadrado. Esa resistencia al contacto también se denomina, usted la encuentra en los libros como endurancia o resistencia a la fatiga en la superficie. Esa resistencia al contacto al cuadrado por el seno del ángulo de presión, dividido por 1,4
y multiplicado por la suma de los inversos de los módulos de elasticidad de los engranes, del material de los engranes. Eso viene, ese K viene en PSI o en megapascales, el valor de K. Q es un factor adimensional que depende del número de dientes. Ese valor de Q lo podemos calcular con cualquiera de esas tres expresiones, o con el diámetro de paso, o con el número de dientes, o con la razón de engrane. Con cualquiera de las tres nos da el mismo valor. F es el ancho de cara y D sub P es el diámetro del piñón. La resistencia al contacto. De la resistencia al contacto, función de la dureza del material. Porque como estamos hablando de desgaste, pues a mayor dureza, menor desgaste va a tener la superficie. O el retardo del desgaste va a ser más grande. Entonces, para cada tipo de material, pues hay una resistencia al contacto. Y hay ecuaciones para calcular la resistencia al contacto. O hay tablas. Ahí en el libro de Yusma pueden encontrar una tabla que aparece ahí para determinar la resistencia al contacto. Pero también hay ecuaciones. Por ejemplo, para el acero, para 0 a 10 a la 8 ciclos, la resistencia al contacto la podemos calcular mediante esa expresión. En el sistema inglés, eso lo pueden encontrar en el libro de Chile. Fatiga en la superficie y aparecen las ecuaciones esas. Y en el sistema métrico. Ahí tenemos para determinar. Entonces ustedes tienen que buscar la resistencia al contacto de los diferentes tipos de materiales utilizados en engranes. H sub B, que aparece ahí, es la dureza Brindle del material. Entonces, ya vimos carga-flexión, vimos la carga, vemos la carga dinámica. En la carga dinámica, esta carga dinámica se tiene en cuenta porque el diente está sometido a muchos factores dinámicos. Entre los factores dinámicos que está sometido, uno que es la inexactitud en el tallado de los engranes. O sea, cuando se fabrican los engranes, pues no se tiene cierta... En la medida que las máquinas se vayan utilizando, pues van perdiendo, a menos que se hagan los ajustes necesarios, va perdiendo precisión en el producto. Entonces, yo tengo una fresadora que ya tiene 20 años, por ejemplo, como la de la universidad, que ya tienen sus años. Pues no es lo mismo que yo tengo una máquina nueva a una máquina que ya tiene sus años de uso. Se está perdiendo exactitud. Espaciamiento de dientes no adecuado. Generalmente, cuando se diseña que el espacio entre dientes sea igual al espesor, el espacio entre dientes en el círculo de paso sea igual al espesor del diente. O sea, que no haya juego lateral. Acuérdense ustedes que el juego lateral es perjudicial cuando tenemos sistemas de marcha y contramarcha. Porque cuando gira en un sentido, en el sentido opuesto aparece el juego lateral. Entonces, cuando gira en sentido contrario, cuando golpea, va a hacer un impacto. Entonces, como eso se va a repetir continuamente, ese impacto va a producir falla en el diente. Si el espacio lateral va a ser muy grande. O cuando se hace el engrane, no utilizo la herramienta adecuada. En vez de utilizar la herramienta número 3, que es la adecuada para hacer ese número de dientes, utilizo la número 2, por ejemplo. O sea, no utilizo la herramienta que corresponde. El montaje no está adecuado. Si no se monta bien alineadas las cosas, si no hay alineación, si los engranes, como estamos conectando ejes paralelos, la superficie de los dos engranes deben de quedar en el mismo plano. Una desalineación pues va a producir efectos dinámicos. Si los ejes no están bien nivelados, no están a la misma altura, al mismo nivel,
si hay una inclinación, un desfase angular, eso va a producir efectos dinámicos. Si cuando yo diseñé el eje, por eso es importante hacer no solamente el diagrama de cortante, de momento flector, sino hay que hacer el diagrama de rotaciones o de pendientes y el diagrama de deflexión. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo, no tuve en cuenta la deflexión de los ejes. Entonces, cuando voy a montar allá, por la misma deflexión no puedo hacer el montaje, o va a quedar forzado el montaje. Al quedar forzado, pues lógicamente eso va a producir efectos dinámicos. Y las cargas irregulares. Cuando no coloco los soportes adecuadamente, eso me va a producir cargas irregulares. Cuando no tengo en cuenta el factor de diseño, estoy diseñando y no tengo en cuenta el factor de diseño, entonces hay sobrecarga. Y si no tengo en cuenta, el factor de diseño es para tener en cuenta esas sobrecargas que se producen inesperadamente. Por ejemplo, un corte de energía. La máquina está operando y hay un corte brusco de energía. Corte de energía. Al haber un corte de energía, la máquina va a sufrir, porque va a haber un pico. La máquina está parada, el operario no tuvo la precaución, no tanto el operario, sino el supervisor. Acuérdense que el responsable es la persona de confianza. La persona de confianza siempre es el ingeniero. El supervisor no tuvo en cuenta, la máquina estaba parada, el operario la apagó, la apagó no, el corte de energía apagó la máquina y el operario no tuvo la precaución de pulsar el botón de apagado. Y en ese momento llega la energía. Ese pico de energía va a producir sobrecargas en el sistema y se puede producir daños. Estoy haciendo un embutido, por ejemplo. Y si estoy embutiendo, por ejemplo, arcilla, y en arcilla no va, en arcilla tiene que ir solamente arcilla, la mezcla arcilla y otro elemento. Pero si por ahí se fue un pedazo de hierro, un pedazo de metal, una piedra, pues eso va a producir sobrecargas. Entonces, para eso se tiene en cuenta la carga dinámica. Entonces, la carga dinámica se determina multiplicando la carga tangencial. Recuerden que hablamos de una carga que produce la flexión, una carga que produce el desgaste y esta carga que es la carga dinámica. Y en esta carga dinámica sí colocamos la carga transmitida o la carga tangencial. La multiplicamos por K sub B, que es el factor dinámico. Ese K sub B es el factor dinámico. Entonces, ese factor dinámico se calcula con base a la velocidad en la línea de paso. Y dependiendo del sistema de unidades que estemos trabajando. Para sistema métrico, si la velocidad varía entre 0 y 10 metros por segundo, lo determinamos mediante esa expresión. Si varía entre 10 y 20, y si la velocidad es mayor de 20 de metros por segundo, lo determinamos mediante esa expresión. La velocidad que aparece en la ecuación tiene que venir en metros por segundo. Cuando estén trabajando en el sistema inglés, pues ahí tiene la velocidad varía entre 0 y 200 pies por minuto, entre 2000 y 4000, y para mayores de 4000. Y esa velocidad que viene ahí tiene que venir en pies por minuto. Estas ecuaciones son las que vamos a trabajar. ¿Listo? Porque a veces la confunden con el factor dinámico de la AGMA, ¿no? Eso es para la AGMA. A veces no le ponen cuidado a esto, lo que yo digo acá, entonces no vaya aplican de la AGMA, no. Estas son ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Son las ecuaciones de Bar. Allá en el libro de Chiglen aparecen unas ecuaciones similares a estas. No, estas tres que tenemos ahí son las que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuándo el diseño es adecuado? Entonces, el diseño es adecuado
Sí y solo si se cumple que la carga flexión es mayor o igual a la carga dinámica y que la carga de desgaste va a ser mayor o igual a la carga dinámica. Si se cumple esa condición, decimos que el diseño es adecuado. Con una de las dos que no se cumpla, no es adecuado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la letra I. La letra I es una conjunción. ¿Se acuerdan ustedes por lógica matemáticas? Será verdadera si ambas son verdaderas. O sea, esta expresión será verdadera, será válida, si las dos sentencias son verdaderas. Con alguna de las dos que sea falsa, todo esto es falso. No se cumple. Pero, por lo tanto, es necesario que se cumplan las dos condiciones. Entonces ya tenemos cómo determinar la carga de desgaste, cómo determinar la carga de flexión, cómo determinar la carga dinámica. Entonces vamos a ver cómo lo usamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces volvemos nuevamente al ejercicio que hicimos, pero en este caso vamos a diseñar los engranes. O sea, vamos a determinar el material o vamos a determinar el tamaño del diente que debe tener. Entonces miremos el procedimiento. Y aquí voy a insistir, mire, yo siempre hago un paso a paso. Si se han dado cuenta del ejercicio, siempre hago paso a paso. No necesariamente hay que seguir esos pasos. Yo puedo hacer cualquier otro procedimiento. Siempre que cumpla con las condiciones que se debe cumplir. Entonces determinamos la razón de engranes. Recuerden que la razón de engranes lo que me indica a mí es saber cuántas etapas va a costar el tren de engranes. Entonces, al calcularla, nos da que esa razón de engranes es menor que la máxima permitida para dos engranes rectos embonados. Por lo tanto, haríamos un tren de una sola etapa. Y hacemos nuestro esquema de transmisión. Ahí tenemos nuevamente el esquema de transmisión. El piñón va a estar conectado al motor y la va a estar conectada a la mezcladora. Y ahí aparecen todos los elementos de máquinas que tenemos que tener en cuenta. Y la parte de la geometría que vamos a tener en cuenta. Entonces, definimos qué metodología de diseño vamos a utilizar. En la clase, cuando vimos la parte de diseño de ejes, hay tres tipos de metodologías para hacer el diseño de cualquier elemento de máquinas. Una metodología es definir el material, base ese material, de la geometría, cuáles son las dimensiones que debe tener la pieza para que soporte las cargas. La otra metodología es definir toda la geometría de la pieza y con base a esa geometría determinar cuál es el material más adecuado para que soporte las cargas. Y la tercera metodología es tomar material, definir dimensiones y determinar cuál es la seguridad con la cual pueden ellos operar sin que fallen. Entonces, en este caso voy a definir la siguiente metodología. Voy a seleccionar el material y con base al material de los engranes determino la geometría. Entonces, los materiales, así, si usted mira en el capítulo, aquí tengo el libro en la mano, el libro de Huysmans. Lo tengo aquí en la mano. Me ubico en el capítulo de engranes. Si usted mira en el capítulo de engranes de cualquier libro, miren el de Moll, de Chigli, cualquiera de los libros, hay un ítem en ese capítulo que habla sobre los engranes recomendados. Aquí en el libro de Huysmans, aquí yo tengo la edición en inglés, en la página 589, dice materiales para engranes, sección 10.21. Y ahí viene definido. Y viene explicado, por ejemplo, cuando es hierro fundido, cuando son aceros,
para metales no ferrosos. De ahí vienen las características, ¿listos? Y así miran en el libro de modos, en el libro de cualquiera. Entonces seleccionamos los materiales, pues en ese caso vamos a seleccionar con base a recomendaciones. Yo voy a colocar aquí los materiales, ustedes verifican. Entonces, para el piñón, selecciono un acero IC1030 rolado en caliente, que tiene un módulo de elasticidad de 30 MPSI, una resistencia a la fluencia de 37.5 kPSI y una dureza Brinell de 137. Y para la rueda, un acero IC1020 rolado en caliente también, con el módulo de elasticidad de 30 MPSI, la resistencia a la fluencia de 30 kPSI y una dureza Brinell de 111. Ya observen que las durezas son diferentes, no son iguales. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué tengo que tomar diferentes durezas y pues voy a tomar la misma dureza? Porque el piñón se desgasta más rápido, profesor. Porque el piñón se desgasta más rápido. ¿Por qué se desgasta más rápido? Porque da más revoluciones que la rueda, que el... Porque gira más rápido. ¿Listos? O sea, los dientes entran en contacto más rápido que la rueda. Yo podría haber tomado el mismo material, ¿entendido? Pero el piñón después le hago un tratamiento a la superficie para aumentarle la dureza. Y tomaría un mismo material. O sea, que tenga la misma resistencia a la fluencia. Lo que va a cambiar es la dureza, porque le va a hacer un tratamiento térmico. Seguimos. Ustedes saben que estamos definiendo los materiales y con base a esos materiales vamos a determinar cuál debe ser el tamaño del diente. Y acuérdense ustedes que el tamaño del diente me lo define la herramienta de corte. O sea, en otras palabras, lo que vamos a determinar es la herramienta de corte con la cual voy a fabricar los engranes. Porque con esa herramienta de corte ya calculo el radio de paso, el adendo, el dedendo, el radio de raíz, todo lo calculo con base. ¿Por qué? Porque calculo el radio de paso y el radio de paso me define toda la geometría del engrane. Lo vamos a hacer por fresado. Sistema de dientes. Aquí sigo insistiendo en lo mismo. No tengo espacio que me amarre. El tamaño lo defino yo. Lo que pasa es que tampoco puedo definir un tamaño. O sea, si la mezcladora de arcilla, póngale que una mezcladora de arcilla mida 3 metros. 3 metros de largo. Por un ancho de 80 centímetros. Y yo voy a hacer una caja reductora que va a medir 5 metros de ancho por 2 metros de ancho. Eso no tiene ninguna de largo. Eso no tiene ningún sentido. Una caja reductora pues tiene que ser más pequeño que la intuición me dice que tiene que ser más pequeño que la mezcladora de arcilla. Bueno, supongo que ya miraron una mezcladora de arcilla ustedes. Si quieren mirarla en la realidad, pues vayan a cualquier ladrillera. En cualquier ladrillera, Cúcuta, Norte Santander es rica en arcilla. Nosotros somos muy ricos en todo. Hasta los políticos corruptos somos ricos. Pero somos ricos en todo. No somos ricos en arcilla, en caolín, en carbón, en sulfatos, en fosfatos. Rico, lo único es que Norte Santander es rico en carbón y lo único que no sean son esmeraldas. Que aquí en Norte Santander sí no las ha conseguido por ningún lado. Como no tengo ninguna limitación de espacio, pues tomamos un sistema de dientes de altura completa. Podría tomar un sistema de dientes de altura recortada, por ejemplo, pero estándar. Cuando uno tiene limitación de espacio, de pronto los estándar no me sirven. Tengo que hacer engranes no estándar. Tendría que irme para engranes no estándar. Inicialmente, cuando se comenzaron a hablar de engranes no estándar, lo que se hizo fue para evitar la interferencia. Eso fue lo que inicialmente se pensó. Los que empezaron a estudiar los engranes no estándar dijeron, listo,
¿Cómo hacemos para evitar la interferencia? Y así después haciendo los cálculos se dieron de cuenta de que al hacer un grano estándar se aumenta la resistencia del diente. Entonces no necesariamente tiene que ser para evitar la interferencia, sino también yo puedo utilizar engranes no estándar para aumentar la resistencia del diente, porque de pronto las cargas son muy grandes, entonces podría aumentar la resistencia del diente haciéndolo no estándar. El ángulo de presión, lo que vamos a determinar es el paso diametral de la herramienta de corte. El ángulo de presión tenemos, los ángulos de presión que más se utilizan son el de 20 y el 25. El de 14.5 es muy raro. Ya casi no se utiliza. Por ejemplo, aquí en Cúcuta uno consigue herramientas de corte de 15 grados. El ángulo de presión de 15 grados. Pero eso rara vez se utiliza. Los más utilizados son los de 20 y 25 grados. Entonces, digamos que tomamos un ángulo de presión de 25 grados. Y determinamos cuál es el mínimo número de dientes del piñón para evitar la interferencia. Pues saben que es parecido a lo que hicimos allá, lo único que le agregamos fue el material. Y que no colocamos el paso diametral de una vez. No, hay que determinarlo. Entonces, aplicando como es fresado, aplicamos esta ecuación y nos da 12 dientes. Lo que significa que el piñón tiene que tener el número de dientes mayor o igual a 12. Y la rueda tendrá dientes igual a la razón de engrane multiplicado por el número de dientes del piñón. Entonces, si tomamos 12 dientes en el piñón, en la rueda tendríamos 90 dientes. Y determinamos la potencia de diseño. Vamos a diseñar el diente, o sea, vamos a determinar el tamaño del diente. Entonces, aplicamos la ecuación. Multiplicamos la potencia nominal por el factor de diseño. Y un motor eléctrico, ese factor de diseño es de 1.5. Por lo tanto, nos da una potencia de diseño de 11.25 caballos. Ahora sí vamos a hacer el análisis. Entonces, ya se ha demostrado que los dientes primero fallan por desgaste que por flexión. Es más fácil que un diente se dañe por desgaste que por flexión. ¿Por qué? Porque como hay una aplicación cíclica de carga, recuerden ustedes que la fatiga no es por la intensidad de la carga que se aplica, sino por la repetición con la que se aplica esa carga. Por eso es que falla. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, como la condición para que sea un buen diseño es que la carga de desgaste sea mayor o igual a la carga dinámica y que la carga de flexión sea mayor o igual a la carga dinámica. Entonces, tomamos la primera consideración y luego miramos si cumple la segunda. La primera consideración la tomamos en el límite, decimos la carga de desgaste igual a la carga dinámica. Entonces, hacemos esa consideración. Como nosotros tenemos cómo calcular la carga de desgaste y cómo calcular la carga dinámica, igualamos las dos ecuaciones. Si nosotros tenemos nosotros podemos determinar el ancho de cara y de esa ecuación podemos despejar el ancho de cara. ¿Por qué despejamos el ancho de cara? Porque tenemos una recomendación que nos indica, para que haya una buena distribución de carga en los soportes, que el ancho de cara esté comprendido entre 3 veces el paso circular y 5 veces el paso circular. O sea que cuando nosotros hagamos el cálculo, cuando nosotros reemplacemos K sub B, W sub T, K, Q y D sub P, en esa ecuación, miremos que ese ancho queda comprendido en ese rango. Si queda comprendido en ese rango, significa que nos sirve. Y pasaríamos a mirar si se cumple la otra condición, de que la carga de flexión es mayor que la carga dinámica. Si se cumple, decimos listo, el diseño es adecuado. Para hacer ese procedimiento lo hacemos por prueba y error.
Para ello vamos a hacer unos cálculos básicos. O sea, voy a ir colocando las ecuaciones aquí que vamos a utilizar. Calculamos la resistencia al contacto de los engranes. Como yo le dije a 0, ¿entendido? Y tenemos que para 0 a 10 a la 8 ciclos, esa resistencia al contacto lo calculamos mediante esa expresión en unidades inglesas. Ya observen que nosotros tenemos que para el piñón tiene una dureza y para la rueda tiene otra dureza. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar el de menor dureza, porque si el de menor dureza cumple, pues el de mayor dureza queda mejor. Entonces tomamos la menor dureza y con la menor dureza calculamos esa resistencia al contacto. Entonces el de menor dureza es de 111, Brinner, lo reemplazamos en la ecuación y nos queda 34.400 PSI. Entonces ya conocemos la resistencia al contacto. Y podemos determinar el factor de desgaste o de Buckingham, K. Entonces tenemos los módulos de elasticidad del material. En este caso, como son aceros, y son aceros y son IC 1020 y 1030, creo que coloqué, o 1010. Queda el mismo módulo de elasticidad. Y que nos hacemos el ángulo de presión, reemplazando nos queda 23.8 PSI. Calculamos el factor Q. Ese factor Q lo calculamos con la razón de engrane, o con el número de dientes que tenemos, o con los diámetros de paso. ¿Entendido? En este caso lo vamos a determinar con el número de dientes. Si ustedes reemplazan, en vez de colocar ZG, colocamos 2 mg sobre 1 más mg, pues también nos da 1,76. O sea, mientras yo no cambie los materiales, el factor de desgaste es constante. El factor Q va a ser constante porque la razón de engranes no la voy a cambiar. Porque esa razón de engranes ya me la está definiendo lo que voy a hacer. Sé cómo va a girar la mezcladora y sé cómo va a girar el motor. Por lo tanto, esa razón de engranes no va a cambiar. El diámetro de paso del piñón. Entonces, el número de dientes del piñón sobre el paso diametral. Entonces, aquí aparece ya el paso diametral. La velocidad en la línea de paso. Esa velocidad en la línea de paso lo calculamos con base al diámetro del piñón y las RPM del piñón. Entonces, ya tenemos anteriormente cómo calcular el diámetro de paso, dividiendo el número de dientes sobre el paso diametral. El factor dinámico. El factor dinámico depende, es una función de la velocidad. Entonces, cuando calculemos la velocidad y miramos en qué rango está. Si está entre 0 y 2000, entre 2000 y 4000 o mayor de 4000, para mirar qué ecuación aplicamos. Y la carga tangencial la calculamos con base a la potencia de diseño. La carga tangencial o la carga transmitida. Multiplicando la potencia de diseño que tenemos por el factor de conversión, digo por la velocidad. Y hacemos una tabla de prueba, una tabla de ensayo. Entonces, aquí voy a colocar la tablita. Entonces, en esa tabla de ensayo va a aparecer el paso diametral, el diámetro de paso, la velocidad, el factor dinámico, la carga transmitida, el ancho de cara, 3 veces el paso circular, 5 veces el paso circular y la observación. La observación es indicar si el ancho de cara que calculamos por la ecuación que despejamos está en el rango entre 3 y 5 veces el paso circular. Entonces, el paso diametral que está aquí, yo lo asumo. Yo asumo ese paso diametral. Un paso diametral estándar. Entonces yo voy a asumir 2. Y ahí empiezo a hacer el cálculo. El número de dientes sobre el paso diametral sería 12 sobre 2, casi siempre da 6. Con ese diámetro de paso calculo la velocidad. Esa velocidad me da 1413.7, está entre 0 y 2000. Te busco la ecuación para calcular K sub B. Aplico la ecuación y calculo K sub B. Como conozco la velocidad y la potencia de diseño, ya puedo calcular la carga transmitida, que es 260.6. Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación
donde despejé F y eso me da 3.51. Calculando 3 veces el paso circular y 5 veces el paso circular y mirando, nos damos de cuenta que 3.51 queda por fuera de ese rango. Por lo tanto, un paso de 2 no me sirve. Entonces cambiamos el paso. El paso diametral, no van a cambiar el paso de caminar. El paso diametral lo cambiamos, lo pasamos, voy a tomar 2,5. Y hago todos los cálculos. Y ustedes observan que el ancho de cara da 4.72. 3 veces el paso nos da 3.77 y 5 veces el paso circular nos da 6.28. Lo que indica que ese ancho de cara está en ese rango, por lo tanto cumple. Por lo tanto el paso que vamos a utilizar es 2.5. Y ya se nos está cumpliendo que la carga es mayor o igual a la carga dinámica. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que el piñón va a ser de acero IC 1030 rolado en caliente con 12 dientes. Que la rueda va a ser de acero IC 1020 rolado en caliente con 90 dientes. Que los engranes van a ser estándar de altura completa. Que lo vamos a hacer por fresado, con una fresa de ángulo de presión 25 grados y un paso diametral de 2.5 dientes por pulgada. Y que los engranes van a tener un ancho de cara de 4.5. Observen que cuando yo calculé allá, me dio 4.72. El ancho de cara, yo lo puedo tomar en ese rango. Ya el 4.72 era para mirar si con 2.5 estoy dentro de las recomendaciones, de manera que exista, cuando haga el montaje, una distribución adecuada en los soportes. Yo la puedo colocar 4.7 o 4.75, pero es que es más fácil medir 4.5 que 4.72. No es tanto por eso, sino por reducción de material. Tomo 4, porque 4.72 me cumple y 4.5 también me cumple porque está en el rango. Hubiera podido tomar 5 pulgadas. O sea, tengo ese rango para manipular, ¿listos? Es una decisión del diseñador. Entonces, eso es lo que ya tenemos nosotros. Con eso se fabrica el engrane, con esa información que tengo ahí. Se fabrica el engrane. Ahora lo que vamos a verificar es si cumple con la siguiente condición, que la carga flexión sea mayor o igual a la carga dinámica. Calculamos la carga dinámica. Desde la tablita que tenemos allá tenemos el factor dinámico y la carga tangencial. Hacemos el producto y nos queda 948.5 libras. Ya conocemos la carga dinámica. Calculamos la carga flexión, que calcula mediante esa expresión. La resistencia al material, el factor de Lewis, el ancho de cara, dividido por el producto del factor de concentración de esfuerzos, factor de seguridad y el paso diametral. Esa es la ecuación de Lewis, modificada lógicamente. Entonces, nos vamos para las tablas y en este caso, este factor de Lewis que estoy colocando ahí es determinado con la carga aplicada en el tope del diente. Ahí no lo dice, pero lo estoy diciendo ahorita. Con la carga aplicada en el tope del diente me voy para las tablas y busco para 12 dientes cuánto es el factor geométrico de Lewis y para 90 dientes cuál es el factor geométrico de Lewis. Para un ángulo de presión de 25 grados y dientes de altura completa y carga aplicada en el tope del diente. Entonces, si ustedes dan de cuenta aquí en la ecuación de la carga flexión, aparece S por Y. En este caso, como los materiales son dúctiles, son aceros, pues vamos a utilizar la resistencia a la fluencia. Entonces, para no hacer el cálculo para el piñón y para la rueda, lo que hacemos es hacer el producto de la resistencia de cada material por el factor de Lewis. Entonces, aquí tenemos S por Y para el piñón, multiplicamos la resistencia a la fluencia por el factor de Lewis, y eso nos da 9.075. Y multiplicamos la resistencia a la fluencia del material del engrane por el factor de Lewis del engrane, y nos da 15.480. De esos dos valores, para seguir haciendo el cálculo, tomamos el menor valor.
Porque si cumple con el menor, si con el mayor la carga flexión es mayor que la dinámica, pues con la mayor sería más que suficiente. Tomamos la recomendación de Ullmann. Estamos aquí en la parte académica y tomamos que ese factor de concentración de esfuerzo sea 1.5. Este factor de seguridad lo estoy colocando, ¿listo? Ustedes deberían buscar la recomendación. Entonces, aquí estoy tomando 1.2. El ancho de cara es 4.5. El paso de metal es 2.5. Te reemplazamos en la ecuación y nos queda que la carga flexión nos da 9.075 libras. Y si comparamos 9.075 libras que tiene la carga flexión con 948.5 que tiene la carga dinámica, se nos cumple que la carga flexión es mayor o igual a la carga dinámica. Por lo tanto, el diseño que acabamos de hacer es adecuado. Aquí aplicamos la metodología esa, en la cual definimos el material y determinamos las características dimensionales de los engranes. Más adelante hacemos... Esta metodología, repito, se aplica para cualquier tipo de elemento de máquinas. Más adelante aplicamos, definimos la geometría y calculamos el material. Este es el método simple. Ahora, si yo quiero hacer ajustes a este diseño, le aplico la norma. De ahí sí tienen que tener el libro en la mano ustedes. Aplico la norma. Entonces, la norma que vamos a utilizar es la norma de la ACMA. La ACMA viene de la Asociación de Fabricantes de Engranes de Estados Unidos de América. La norma, nos vamos a basar en el estándar 2001 B88 de la ACMA, que es la que aparece en la 10ª edición del libro de Chile. Todavía sigue apareciendo esa norma. Lo que significa que todavía no han variado mucho la norma. Entonces, esa norma estipula que para poder aplicarse esta norma, la razón de contacto debe estar entre 1 y 2. Eso lo estipula la norma. Que no haya interferencia entre las puntas y los filetes de las raíces de los dientes acoplados, ni rebaje arriba del inicio teórico del perfil del diente activo. O sea, que no haya interferencia. Y eso nosotros ya lo colocamos porque nos colocamos que para evitar la interferencia tomamos un mínimo de dientes mayor o igual, para el piñón mayor o igual que el que cierra para evitar la interferencia. O sea, que ahí no hay ningún problema. La razón de contacto algunos la calcularon y ya saben que eso a 1.45. La razón de contacto. O sea, que tampoco hay ningún problema. Los dientes no son puntiagudos. Los engranes rectos no terminan en punta. ¿Entendido? Así sea de altura completa, terminan en punta. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan el espesor del diente en el círculo exterior, no es 0. Si fuera 0, terminaría en punta, el espesor del diente. Es diferente de 0. Acuerden que el perfil de involuta arranca desde el círculo base hacia el círculo exterior. Lo que esté el círculo base hacia dentro no es de involuta. Existe una holgura diferente de 0, o sea, la holgura radial, o sea, hasta donde entre el diente en el espacio del diente compañero, del engrane compañero, él no toca la raíz del diente. Ahí queda un espacio, una holgura radial. Eso es para evitar lo anterior, o sea, que no haya interferencia, que la cabeza del diente de un engrane no socave, no vaya a fresar al otro diente. Por eso siempre hay una holgura radial, que es diferente a la holgura lateral. ¿Entendido? La holgura radial es diferente a la holgura lateral.
Y los rayos de los rayos, los filetes de los rayos de raíz son estándares. Este apartado que tiene la norma, en los engranes no estándar también lo tomamos así de esa manera. Se toma que la holgura radial sea estándar y el rayo del filete sea estándar. Para los engranes no estándar. Se mantiene eso. Eso se mantiene pues por los problemas de interferencia. Entonces, con esas consideraciones que toma la norma la ACMA define, bueno, por último, las fuerzas de fricción son despreciables. Por eso, si ustedes ya miraron la eficiencia del sistema de engranes rectos, ¿cuánto es la eficiencia de un engrane recto, más o menos? Bueno, es la que están pensando. ¿Por qué? Porque es que ahí no hay, el deslizamiento es muy poquito. Cuando se inicia el contacto entre un diente del piñón con un diente de la rueda, cuando se inicia el contacto hay un pequeño deslizamiento. En cualquier libro de mecanismo usted encuentra cómo se calcula esa velocidad de deslizamiento. En la medida que se acerquen los dos dientes en contacto al punto de paso, ese deslizamiento se va perdiendo y va apareciendo la rodadura pura. Entonces ahí ya no aparece la fuerza de fricción por deslizamiento. Entonces ahí dice que son despreciables. Entonces la norma de ACMA establece una ecuación para determinar la flexión en el diente. Esta ecuación, si usted la comparan con la ecuación de Lewis, es la misma. Lo único que esta va a tener más factores. Esta ecuación que tiene la ACMA va a tener más factores. Esa ecuación la tiene de esa manera. Cuando vayan a calcular ese esfuerzo de flexión por el sistema inglés, deben de multiplicar todo lo anterior por el paso diametral. Y cuando vayan a trabajar con el sistema métrico, lo multiplican por el inverso multiplicativo del módulo. O sea que toda esta expresión la multiplicamos por P en el sistema inglés o la multiplicamos 1 sobre M para el sistema métrico. Entonces, todos estos factores, excepto el último, el caso I, si usted mira en el libro de Chile no aparece el caso I. El caso I sí aparece en la norma. De todos los factores, desde caso 0 hasta caso B, son iguales para el piñón y para la rueda. El caso I aparece cuando aparece un engrane loco. Ahora miramos. El ancho de cara es igual. Acuérdense que hacemos el mismo ancho de cara para la rueda y para el... Supongo que ya averiguaron ustedes cuando coloco un ancho de cara más grande en el piñón o en la rueda. Entonces, lo único que va a cambiar es el valor de J. Ya la miramos. Ya vamos a mirar cada uno de esos que aparece ahí. Entonces, ¿dónde? Esta es la carga tangencial en libras o en newton. Esta carga tangencial la calculan con la potencia nominal. O sea, con los 5 caballos. Eso es debido a que, bueno, ahora miramos. F es el ancho de cara, que viene en pulgadas o en milímetros. El caso 0 es el factor de aplicación o de sobrecarga o de diseño. Debo observen que aquí está. Es para no repetirlo, porque si yo calculo la carga tangencial por el factor de diseño, y aquí vuelvo y lo meto, pues me va a quedar 2 veces metido el factor de diseño. Entonces, por eso que esta carga tangencial la calculan con la potencia nominal, porque aquí está metiendo el factor de diseño. El caso S es el factor de tamaño. Entonces, en el libro de Chile dice que se tome como 1, dice no hay, pero si usted mira en el libro de Mott, en la tabla 11-14, si tienen el libro de Mott a la mano, o anoten en la tabla 11-14, yo tengo la segunda edición del libro, aquí lo tengo. En el capítulo 11, tabla 11-14. En la tabla 11-14 aparece ese factor de tamaño en función del paso diametral o en función
del módulo. En la página... Estoy en la página 422, tabla 11-14. Entonces, por ejemplo, para un paso diametral de 2.5, pues 2.5 está entre 3 y 2. Tiene que, el factor de diseño, el factor de tamaño está entre 1.25 y 1.15. Valdría ese valor de K sub S. El K sub 0 para nuestra aplicación, para el ejemplo, es 1.75. Bueno. Si estuviéramos trabajando en módulos, por ejemplo, para un módulo de 8 milímetros, el factor de tamaño vale 1.15. Entonces, en esa tabla, ustedes van a encontrar el factor de tamaño. Factor dinámico, este factor dinámico, pero es de la ACMA. Ojo, este factor dinámico es de la ACMA. Y ese factor dinámico depende del índice de calidad, o Q sub B que se llama, del engranaje. Si usted mira en el libro de Shigley, ahí donde está la norma de la ACMA, y no estoy mal, es el capítulo 13. Capítulo 14, perdón. Ahí aparece cómo se calcula ese factor dinámico. Ese factor dinámico está en función de Q sub B. Son las ecuaciones 1427, 1428 y 1429 del libro de Shigley. Ahí aparece cómo se determina. Entonces, ahí viene para calcular el K sub B en el sistema métrico y en el sistema inglés. Y está en función de K sub B. Lo que pasa es que en el libro de Shigley no me indica, no me dice nada cómo escojo Q sub B. De Q sub B me indica factores como precisión en la precisión en el tallado del engrane o exactitud en la precisión. O sea, si yo voy a hacer una máquina automática, ese Q sub B tiene que ser grande. Si fuera para uso industrial común, ese Q sub B lo puedo tomar bajo. Entonces, ahí en el libro de Mott, o en el libro de Norton, aquí porque tengo el libro de Mott en la mano, en el libro de Mott ustedes van a encontrar valores recomendados del Q sub B para ciertas aplicaciones. Página 414, tabla 11.2. Por ejemplo, dice, para grúas. Si estoy diseñando engranes para grúas, me recomienda que el número de calidad esté entre 5 y 7. Y con ese, yo tomo un valor entre 5 y 7, y con ese valor de Q sub B voy y calculo K sub B, aplicando las ecuaciones que aparecen ahí, 1427 y 1428. Con eso calculo el K sub B. Si yo fuera a hacer un giroscopio necesito precisión. Entonces, el número de calidad está entre 12 y 14. Y en la misma tabla vienen recomendaciones de acuerdo a la velocidad, a la velocidad de la línea de paso. Por ejemplo, si la velocidad en la línea de paso está entre 800 y 2000, como es en este caso, me recomiendan un número de calidad entre 8 y 10. Entonces, por eso es que tienen que ir mirando los libros, porque en algunos no hay recomendaciones así de esa manera. El factor de distribución de carga. Entonces, si ustedes se ubican ahí en el libro de Shigley, supongo que están mirando el libro de Shigley. Si no, imagínense. ¿Listos?
El problema de imaginarse uno las cosas cuando uno no las ha visto, se imagina como un tigre, ¿cierto? Si están mirando el libro de Chile, pueden ubicarse en la página 731. Entonces, para calcular, de acuerdo al libro de Chile, para calcular ese factor de distribución de carga, ¿qué es lo que me tiene en cuenta esto? Me tiene en cuenta dónde voy a colocar el engrane en relación a los soportes. Lo voy a colocar más pegado a la izquierda que al derecho, lo voy a hacer asimétrico, lo voy a hacer simétrico. O sea, ¿cómo voy a colocar, voy a hacer ese montaje? Entonces, para calcular ese K sub B, necesito aplicar 1, 2, 3, 4, 5 y una tabla, ecuaciones. Pues así los tiene estipulado la norma. Si usted van al libro de Norton y buscan la tabla 816, allá hay una tablita que con ciertas características, o buscan la edición quinta de Chile, porque ahora también aparece la tabla. Aparece una tabla donde puedo determinar el K sub M sin aplicar todas esas ecuaciones. Y si usted hacen el ejemplo por aquí, por las ecuaciones, y lo hacen por la tabla, es un valor parecido. El K sub B es un factor de espesor de aro. Esto consiste en que si el cuerpo del voy a hacer macizo, o lo voy a hacer con llanta y radio. Permítanme un momentico, ya les muestro. Entonces, si ustedes miran, esto se considera macizo. Solamente tenemos el agujero aquí. Esto no miren este agujero, esta parte que tiene aquí, no, el agujero. El agujero por donde va a pasar el eje. Si ustedes miran la altura del diente comparado con este valor, ¿sí? Ahora comparen eso con uno con llanta y radio. Es con llanta y radio, miren. La llanta es esta. La llanta es la medida que hay desde aquí hasta aquí, es la llanta. Y este es el radio. Esto que está aquí, estoy mostrando, es el radio. Entonces, aquí tenemos, mira, aquí hay unos macizos, ya aquí hay uno con llanta y radio. Ustedes observen que para este caso, si aquí podemos compararlo, miren. Esta distancia que tiene de aquí hasta aquí, comparada con la altura del diente, pues es más grande esa distancia, esta distancia. Mientras si ustedes comparan esta medida con la altura del diente, esa medida, la altura del diente es más grande que esa medida. Entonces yo tengo que definir si lo voy a hacer con llanta y radio. ¿Cuándo lo hago con llanta y radio? Pues cuando es muy pesado el engrane. Hacer estos agujeros es para aliviar peso, para que no me quede tan pesado. Entonces, cuando se hace con llanta y radio, generalmente se hacen por fundición. Cuando los engranes son demasiadamente grandes, se hacen por fundición. Ahí en el libro si ustedes quieren mirar, ahí en el libro de Jungmann hay un engrane y al lado hay supuestamente un ingeniero parado. El engrane es más grande que el ingeniero. Y si esa foto es tomada en Estados Unidos, la altura promedio en Estados Unidos es por encima de 1,80. Entonces, pónganle cuánto
Para el ejemplo que estamos haciendo no nos sirve porque el ángulo de presión es de 25 grados. Si usted mira en el libro de... Profesor, esto es que hace rato creo que se le fue el wifi. Se le fue el audio por completo, tiene como yo diría que 8 minutos y... No, desde que estaba diciendo lo de... No, pero el radio está ahí. Yo tengo prendido el micrófono. No, pero era el internet. No, el internet está bien. No, el internet está bien. No, pero Pero- No, yo lo he escuchado bien. No, pero se le fue el audio y se le fue, y también se quedó en la Se le fue a usted, se le fue a le usted. acabo de volver. No, de pronto usted, pero a mí... ¿Cómo? No, lo que yo creo que sí, porque yo tengo el internet completo, o sea, no. Ah, ya. Entonces ¿dónde se quedaron? Y vuelvo y arranco. en la imagen donde estaba en la búsqueda de grandes rectos. Hay una imagen. Ah, no, en esta parte. Ajá. En esa parte. Ah, bueno. Exactamente. Es lo que estaba indicando. Mire, estos que están aquí son engranes macizos. Pues tiene un agujero, pero se llaman de ese tipo macizo. El cuerpo, si usted mira en esta distancia que hay de aquí hasta aquí, comparada con el diente, la altura del diente es más grande esta medida. Por eso era demasiado. Y esto que están aquí, este que está aquí en este lado que estoy mostrando, es con llanta y radio. La llanta es esta medida, esta que hay de aquí hasta aquí, lo que estoy mostrando, esta medida. Desde la raíz del diente hasta este punto, es la llanta. Y este es el radio. De esta forma se hace aligerar peso. O sea, yo necesito hacer, porque el engrane es muy grande, te necesito quitarle peso al engrane. Entonces se le hace. Generalmente se hacen con 4 radios. Siempre se debe hacer en forma que nos quede balanceado. Se hace con 4, 6, 8 radios. Generalmente siempre se hace hasta una máxima de 8. Esa es una forma. Entonces, ese valor de K sub B, el valor de aro, depende si lo voy a hacer con llanta y radio o lo voy a hacer macizo. En el libro de Chile hay una ecuación. Aplico la ecuación y él me define cuánto vale K sub B. Dependiendo, lógicamente, depende de esta medida hasta aquí, comparada con la altura del diente. De esta medida que hay de aquí hasta aquí, comparada con la altura del diente. Ese es el factor de aro. El factor de engrane loco, el engrane loco es cuando nosotros colocamos entre el piñón y la rueda, colocamos un engrane. Ese engrane se coloca simplemente para cambiar el sentido de giro, de tal manera que el piñón y la rueda giren en el mismo sentido. Entonces, cuando tenemos un engrane loco, el engrane loco tendría un K sub I de 1,42. Y el piñón y la rueda tendrían K sub I igual a 1, que son los no locos. Ahora el factor geométrico. J es a la flexión. Entonces, este vector geométrico tiene incluido el factor geométrico modificado de Lewis, pero a su vez tiene incluido el factor de concentración de esfuerzos. Por eso es que en la ecuación de la ACME no aparece K sub F. ¿Por qué? Porque está incluido aquí en J. Y además tiene incluido la relación de repartición de cargas, lo tiene incluido ahí en el valor de J. ¿De qué depende ese J? Ese J depende del punto de aplicación de la carga, del número de dientes que tenga el engrane, del ángulo de presión y de altura de dientes. Del diente, perdón. Entonces, si usted mira la página 724 del libro de Chigli, en la figura 14.6, esa suerte está para un ángulo de presión de 20 grados y dientes de altura completa. Entonces, si usted mira en esa gráfica, ahí aparecen realmente dos gráficas. Una que me permite a mí calcular cuando la carga está aplicada en el tope del diente. Si usted ven, es una línea recta que aparece ahí.
Y la otra, que es un haz de líneas, hay varias líneas que aparecen ahí, es cuando la carga está aplicada en el punto más cercano a la mitad del diente. Entonces, aplicando esa, si yo conozco el número de dientes, para el ejemplo, indiqué que la carga estaba aplicada en el tope del diente. Entonces utilizamos la ecuación de abajo. Lo que ocurre es que esta tabla no me sirve porque el ángulo de presión para mí sería 25 grados y este es para 20 grados. En el libro de Mott, ustedes encuentran para 25 grados y de altura completa. Y en el libro de Norton, ustedes van a encontrar varias tablas donde aparece para altura completa y altura recortada. Recortada en 20%. Van a encontrar allá. Ustedes saben que de la ecuación de la flexión, lo que cambia es J. ¿Por qué cambia J? Bueno, y el caso ICI hay un engrane loco, pero digamos que no haya engrane loco para el ejemplo. Cambia el J porque el número de dientes para cada engrane es diferente. Por lo tanto, tendríamos que calcular. Los otros casos son iguales. El caso 0, el caso B, el caso M, el caso S. Esos factores son iguales. Lo que cambia es el J. Por lo tanto, calculamos un esfuerzo a la flexión para el piñón y un esfuerzo de flexión para la rueda. La misma norma de ACMA establece un esfuerzo de flexión admisible de la ACMA. Ese esfuerzo de admisión admisible se calcula de esta manera, multiplicando S sub T por K sub L dividido por el producto de K sub T por K sub R. El S sub T es la resistencia a la flexión de la ACMA. Entonces, como en los libros aparece es un resumen de la norma, pues ahí no vamos a encontrar todo. Si ustedes miran ahí la página 718, figura 14.2, dice, número de esfuerzos de flexión. Es que lo que pasa es que la norma lo llama número, yo estoy colocando esfuerzo admisible, porque así venimos nosotros, ¿cierto? Esfuerzo permisible o resistencia y el esfuerzo que se somete. Entonces, dice, número de esfuerzo de flexión permisible de aceros completamente endurecidos. Y si usted está mirando la gráfica, en esa gráfica aparece dos rectas. Una recta que corresponde, dice grado 1 y la otra dice grado 2. La de grado 2 significa que la precisión o las condiciones con las cuales fueron hechos los aceros es bastante elevada. En palabras más familiares, diríamos, cuando yo conozco la procedencia del acero y a dónde viene el acero y viene certificado, podría utilizar la de grado 2. Cuando yo no tengo esa información, tendría que utilizar la de grado 1. Entonces, lo recomendable es utilizar la de grado 1, por seguridad. Porque acuerden ustedes, ¿qué es lo que hace la fatiga? La fatiga lo que hace es cualquier grieta, cualquier incrustación de aire que exista en la estructura del elemento de máquinas, la fatiga lo va intensificando. Y se acuerdan ustedes, una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la intensidad del esfuerzo. Porque la intensidad del esfuerzo es la que me mide a mí cómo es que se va aumentando las grietas internamente en una estructura cuando estamos aplicando, cuando está sometido a fatiga. Para que repasen la intensidad de esfuerzos. Entonces, por eso, para prevenir, para ser un poquito conservadores, repito siempre en el buen sentido de la palabra, tomamos de grado 1, o sea, tomamos la curva. Y si usted está en función de la dureza del material. Pero en este caso, observen que ahí dice muy clarito que es para aceros completamente endurecidos.
La figura 14.3, que está en la página siguiente, dice que es para aceros nitrurado endurecido completamente. Y la tabla 14.4 es para engranes de acero nitrurado. Yo tengo que tener específicamente bien claro el tipo de acero, pues para aplicar la norma. Por eso, entonces, como cada material tiene, y como depende de la dureza, como cada material depende de la dureza, pues cada material tendrá un ST. Para cada material. El KSUL es igual para ambos. El KSUL es el factor de vida. En ese factor de vida, ustedes encuentran una gráfica ahí en el libro, que es la gráfica la figura 14.14, página 734, perdón. Entonces ahí aparece, de acuerdo a los ciclos de vida que uno estipule, en este caso nosotros estipulamos 10 a la 8, pues debe ser lo mismo para la fatiga que para la flexión, 10 a la 8, y con el ciclo de vida podemos determinar cuál es el KSUL. O sea, de acuerdo a los ciclos de vida que uno defina, o sea, cuánto va a durar el engrane. Recuerda que los ciclos de vida me está indicando la vida. El KSUT es el factor de temperatura. Si la temperatura, pues uno mide la temperatura del aceite, porque yo puedo mirar como si el sistema está metido entre una caja, una carcasa, y el depósito del lubricante está en la misma carcasa, pues yo puedo tener un termómetro para estar midiendo la temperatura ahí del lubricante. Y eso más o menos es la temperatura que debe estar arriba en la superficie de contacto, pues la temperatura más grande del lubricante. Entonces, los lubricantes comienzan a dañarse, a deteriorarse, cuando la temperatura está por encima de los 250 grados centígrados. Perdón. Por encima de esos grados, el lubricante comienza a perder sus propiedades. Y la primera propiedad, acuerden que la diferencia entre una grasa y un aceite está en lo que a mí me determina las características de la grasa y del aceite. Para el aceite me determina la viscosidad y para la grasa me determina la consistencia de la grasa. En la medida que se aumente la temperatura, la consistencia de la grasa se va perdiendo y la viscosidad de los lubricantes se va perdiendo. Cuando sea mayores de 250 grados centígrados, perdón, Fahrenheit, lo determinamos, ese KSUT se determina mediante esa expresión. 460 más la temperatura, pero esa temperatura en grados Fahrenheit, dividido por 620. Así determinamos el KSUT. El KSUR es el factor de confiabilidad o de fiabilidad. Entonces, ahí en la página 735, la tabla 1410, aparece la menor confiabilidad del 50%. Para esa confiabilidad del 50%, dice que ese factor vale 0,070. Y la mayor confiabilidad del 99.99%. Y para esa confiabilidad, ese factor vale 1.5. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, KSUL, KSUT y KSUR es el mismo para los dos engranes. ¿Qué cambia? El ST, porque depende de la dureza del material. Entonces, calculamos un esfuerzo admisible para el piñón y un esfuerzo admisible para la rueda. Y si hay un engrane loco, un esfuerzo admisible para el engrane loco. Y calculamos el factor de seguridad por flexión. Ese factor de seguridad por flexión es dividiendo el esfuerzo admisible por flexión dividido por el esfuerzo de la flexión. Debe ser mayor que 1.
Entonces, sí debe ser mayor que 1. Lo que pasa, acuérdense que yo tengo que tener un criterio y colocar para qué factor de seguridad de la flexión yo lo voy a trabajar. En este caso, entonces, si me da mayor que 1.2, significa que el diseño ya cumple con la norma de la ACMA. Entonces, para eso me sirve la norma. Para verificar y ajustar mi diseño a nuevos parámetros. ¿Por qué? Porque allá en la ecuación de Lewis no tuve en cuenta todos los parámetros. No tuve en cuenta si lo iba a hacer con llanto y radio, por ejemplo. No tuve en cuenta la confiabilidad. No tuve en cuenta la distribución de carga. Eso no tuve en cuenta. Entonces, mientras que la norma sí me tiene en cuenta todos esos factores. La recomendación, ahí en el libro de Norton, hay un ejercicio resuelto, un ejemplo, en la cual, para que usted miren el paso a paso que hacen ahí para determinar. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Ya tengo seca la garganta. Así como hay para la flexión, hay para el contacto, o sea, para el desgaste. Lo mismo, la norma de la ACMA es lo mismo. Es tomar la ecuación de Buckingham y exacta. Entonces, en la próxima clase, pues, ¿cuál es la recomendación? Que usted al ejercicio que hicimos, por el método sencillo, usted le aplique la norma a ver si está cumpliendo la norma o no cumple la norma, o qué ajustes hay que hacerle para que cumpla la norma. De igual manera, hay un esfuerzo de gaste, un esfuerzo de contacto de la ACMA y un esfuerzo admisible de la ACMA de contacto. Y habría que calcular un factor de seguridad. Entonces, en la próxima clase hacemos eso. Y en la próxima clase, el tiempo que nos quede, les voy a colocar un ejemplo. No es para que me lo entreguen, para que se despreocupen. ¿Entendido? Sino para que trabajen a ver si salen preguntas, porque a veces me dejan hablando a mí solo. Digo, yo estaba hablando creo que solo. Y ustedes no preguntan nada. Entonces la idea es, terminamos allá y ustedes aplican. Solamente la misma ecuación que utilizamos para los engranes rectos de la ACMA es la misma que se utiliza para los engranes helicoidales paralelos. Lo que difiere un poquito es en el J. En el cálculo de J. Y el resto, casi todos los factores son los mismos. Y que no prolongamos pasos diametral, sino pasos diametral normal y el módulo normal, con la cual se calcula el esfuerzo de la flexión. Pero el resto de todos los factores son iguales, idénticos. Entonces yo solamente les comento de la norma y dónde consiguen las cosas y ustedes la aplican. De igual manera, hay para todos los restos de engranes, ahí está la norma. Entonces simplemente es buscar el factor, buscar la tabla, de acuerdo a lo que uno dice, y sacar el valor de la tabla o de la gráfica. O aplicar la ecuación y calcular el valor. Y reemplazar a la ecuación y hacer lo que hay que hacer. Preguntas. Sí, sí. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, preguntas. Si no tienen más preguntas, entonces vamos a almorzar, ¿cierto? Que es más sabroso que escucharme a mí. Entonces nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Una recomendación. Mire, busquen en los libros, vayan buscando cada factor en cada libro. Y miren cuál está más fácil de entender. Listo. Ese que van a sacar usted aparte. ¿Alguno en particular, digo yo? ¿Alguno que usted...? No, porque es verdad que yo saqué de Norton, de Mott, ¿sí? La ecuación la saqué, esa ecuación del caso usted lo saqué de Husemann. Entonces, miren los libros y comparen los factores. ¿Listos? Listo. Listo, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima semana.
Gracias, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.